¿Por qué buscamos para las organizaciones personas que de verdad trabajen de manera colaborativa, Marci? Porque consideramos que el conocimiento técnico, ya hemos cambiado también nuestro modelo de selección en Colfondos, ya no vemos solamente el conocimiento técnico. Un café con tu futuro. Un podcast de Colfondos. Hola, bienvenidos a Un Café con tu Futuro, el podcast de Colfondos en el que hablamos de cultura organizacional y de temas de la vida que nos ayudan a descubrir lo que somos como personas y a empoderarnos de nuestro futuro. Mi nombre es Paola y en este episodio hablaremos de dos temas que van de la mano y que están conectados en las organizaciones: trabajo colaborativo y liderazgo. ¿Cómo podemos promover que los equipos se desarrollen y crezcan en entornos de constante cambio? Para hablar de este tema estoy aquí sentada tomándome un café espectacular con Marcela Garzón, nuestra directora de atracción y desarrollo. Marce, ¿cómo estás? Muy bien, Pau, muy contenta de estar acá en ese espacio, que sé que es un espacio muy importante para nuestra cultura Colfondos. Estamos hablando vamos a hablar de desarrollo, de talento, de trabajo colaborativo. ¿Cuál de esas palabras es tu favorita? Indudablemente, Paola, es colaboración. Creo que es una palabra poderosa para todas las organizaciones donde uno esté. Oye, en las organizaciones siempre trabajamos de manera colaborativa, del trabajo en equipo, y a veces uno pensaría que hasta un cliché se volvió el hecho de que digamos todo el tiempo eso. ¿Y cómo lo aterrizamos en la realidad? Yo te tengo unos datos porque me puse a investigar y te voy a contar todo lo que encontré en relación con todas las habilidades personales y profesionales que se desarrollan cuando se trabaja de manera colaborativa. Ojo, fomenta la comunicación eficaz, mejora las habilidades para la resolución de problemas, que eso tiene que ver mucho con cómo nos adaptamos a los diferentes entornos. Nos ayuda a desarrollar confianza, ¿sí? Tantos coaching que hacemos y tantas cosas para desarrollar nuestra confianza, y resulta que esta es una manera muy eficiente. Pero además es una de las habilidades que más buscan los reclutadores actualmente. Y ese es tu día a día sin duda. ¿Por qué buscamos eso? O sea, ¿por qué buscamos para las organizaciones personas que de verdad trabajen de manera colaborativa, Marci? Bueno, pues son unos datos muy interesantes los que planteas ahí, y realmente desde que nacemos estamos en relación con otros, desde esa conexión diaria a través de personas, a través de equipos. ¿Y por qué lo estamos buscando y por qué es tan importante? Porque consideramos que el conocimiento técnico se adquiere, consideramos que de pronto otras habilidades tanto de conocimientos específicos se pueden ir dando en el tiempo, pero el tema de ser relacional, el de tener una buena comunicación, el de ser una persona confiable, el ser una persona que a través de otros puede lograr resultados, es un skill que está siendo escaseado ahora, pues porque también las personas están muy enfocadas en su tecnología, en estar en sí mismos, y se olvida un poco de la relación. Y consideramos que entre más relaciones tengamos, más enfocados también a los resultados y propósitos comunes para las organizaciones. Este tema que mencionas es trascendental, porque yo no sé todas las personas que nos están viendo o escuchando, pero uno cree que necesita llenar su maleta de habilidades técnicas. Tengo que aprender Python, tengo que aprender, y sí, ¿no? Pero tengo que llenarme de conocimiento, y las mal llamadas soft skills quedan de últimas, ¿sí? Y en el momento en que vas a buscar un trabajo, que quieres buscar un nuevo desafío, lo que tú nos estás diciendo como experta es no necesariamente. Es cierto. Y mira que mal llamadas, porque ahora les estamos llamando las power skill, porque realmente es lo que nos da un poder diferencial cuando tú te sientes en un proceso de atracción y desarrollo. Ya hemos cambiado también nuestro modelo de selección en Colfondos, ya no vemos solamente el conocimiento técnico, sino esas habilidades transversales, que donde puedas poner a este profesional a través de esas power skills puedan salir adelante, y eso tiene que ver con realmente profesionales competentes y enfocados en un trabajo colaborativo. Si tú me estuvieras entrevistando, estamos acá las dos y tú estás identificando cuáles son las habilidades para un cargo específico, y yo te digo, yo trabajo perfecto en equipo, yo soy súper equipera, todo el mundo le digo que sí, ¿qué es esa sensación o cómo tú puedes identificar de que realmente yo soy una persona que trabaja en equipo? Bueno, hay dos preguntas esenciales y se enfocan mucho desde momentos difíciles, ¿sí? Entonces muy situacionales, y la pregunta que siempre hago es: cuéntame un fracaso
o un error que cometiste que involucró también a otras personas, ¿sí? Y ahí, a través de eso, porque consideramos que los seres humanos somos vulnerables, podemos cometer errores, pero es cómo reaccionamos frente a esto. Y en la solución de esto podemos ver si tiene en cuenta a la otra persona, si es consciente que si yo hago un error también afecta el trabajo entre otros, qué tipo de comunicación tuvo, si fue honesto, si fue sincero, si fue cercano, a través de una situación de un error. Esto es lo que realmente hacemos y ahí se muestra en la situación lo que es realmente la persona. Hay dos temas que mencionas y me parecen súper relevantes. Uno, aprender del error y entender que tenemos o podemos ser vulnerables frente a los desafíos o situaciones que se nos presentan, y seguramente ahora vamos a hablar de eso, pero sobre esa capacidad de reaccionar y de enfrentarme a una situación y pedir ayuda, ¿cómo lo ves tú? Porque no es solamente, claro, si tú el caso que le estás poniendo al candidato, que en este caso sería yo, oye, ¿qué desafío has tenido y cómo lo pudiste resolver con las personas que tenías alrededor? ¿Cuáles son las respuestas más comunes que te dan las personas y que tú dices como, sí, esta persona de verdad trabaja en equipo, o que dices como, no, pues es una respuesta cliché, podría decirlo alguien, pero no realmente tiene esa capacidad para trabajar en equipo? Ok, bueno, yo creo que lo primero para uno tener muchas relaciones efectivas es ser consciente del error, ¿sí? Y yo veo que hay personas, cuando yo le hago la pregunta, que pueden demorarse mucho en identificar qué error, o que tal vez pueden ser evasivas. Ahí lo que muestro es que no es consciente que realmente puede estar cometiendo un error. Puede haber temas de orgullo, pueden haber temas de no conocer desde la humildad, y esto ya me dice algo de esa persona. El segundo punto es aquella que es rápida en poder tener conciencia, decir sí, he cometido errores, tener la humildad, porque pues uno en una entrevista, ¿cómo quiere salir? Pues la mejor foto. Claro. Pero cuando tú das una respuesta, muestras como la vulnerabilidad, es decir, la conciencia, y las mejores respuestas también son muy enfocadas a cómo miraste, no el error, no te quedaste mirando atrás o buscando el culpable de las personas del equipo, sino cómo lo resolviste. Y hay otra cosa súper importante que hemos llamado madurez social: cómo asumes tu responsabilidad, la enfrentas y llegas a una solución. Oye, pero eso de la vulnerabilidad es muy complejo, ¿no? Uh-huh. Tú lo has dicho, estoy en una entrevista, quiero mostrarte lo mejor de mí, y cuando tú me enfrentas a que te cuente un desafío o un error que cometí, seguramente es muy difícil. ¿Qué consejo tú le das a alguna persona que nos está viendo, que nos está escuchando y dice, oye, quiero cambiar de rol, quiero buscar nuevos horizontes? ¿Cómo manejar esos momentos desde la honestidad, ojo? Porque no se trata de que vamos a hablar de técnicas para que las personas respondan de la manera correcta, que eso es lo que siempre buscamos, sino cómo llevarnos a responder de una manera honesta y transparente desde la vulnerabilidad. Así es. Yo creo que el primer consejo, y eso tiene que ver mucho también en lo que hoy se está viviendo en el liderazgo, es un liderazgo vulnerable o una persona vulnerable, pero auténtica. Entonces el consejo es, sea usted auténtico, con sus errores, con sus aciertos. Hay miles de temas en la inteligencia artificial de cómo presentar una entrevista efectivamente, pero los psicólogos pues observamos cosas más allá de ese lenguaje verbal que pueden poner en evidencia a la persona. Entonces, sé auténtico, sé lo que eres en una entrevista. Cambiándote un poquito el tema, porque estaba pensando en cómo conectas eso con el trabajo colaborativo. Ajá. En Colfondos, y lo sabemos, uno de nuestros principios corporativos y culturales es el trabajo colaborativo, y en cómo impulsamos o acompañamos a las demás personas a lograr los desafíos que tenemos independientemente de. ¿Tienes alguna historia? ¿Te ha pasado alguna vez algo, algún chasco con algún trabajo en equipo que has dicho como miércoles en donde estoy, o no sé cómo reaccionar en un entorno complejo? Bueno, yo creo que hay algo importante, y me pasó, entré a un equipo donde habían personas en posiciones que podrían no estar siendo brillantes, y empecé primero a reconocer qué es lo que tenía cada uno como su potencial, ¿sí? Que yo creo que eso
hace parte de tener un buen trabajo colaborativo, y pude poner una persona que no estaba siendo brillante, que estaba bajo un liderazgo que de pronto no era el mejor, y lo pude identificar cuál era su skill específicamente y lo puse donde debería ser. Y realmente era una persona que estaba muy en el back, haciendo cosas operativas, haciendo temas más desde el hacer, y sus habilidades eran más sociales, más relacionales, más de comunicación, y pudo brillar en ese momento. Entonces creo que uno de los temas importantes en estas situaciones es poder identificar los talentos de las personas. Y el trabajo colaborativo también es quién es bueno para qué. Y ahí hablamos de un concepto, adelantándome, importante, que es la diversidad. Es súper importante tener equipos que tengan diferentes maneras de pensar, diferentes habilidades, para que en esa circunstancia que me pasó a mí es poder, no todos tienen que ser iguales, pero es saber identificar cuál es el talento de esa persona, ponerlo en el lugar correcto para que realmente brille, y finalmente no brilla él, sino brilla todo el equipo, porque podemos hacer un muy buen trabajo colaborativo. Y no solo brillar, sino ser el perfecto coequipero, ¿no? Así es. Puedo estar yo en una ubicación en donde no realmente estoy entregando todo mi potencial, en donde no estoy haciendo lo que yo quiero hacer, y pues desde ese punto, mira, me siento y hago estrictamente lo que me toca, no voy a generar valor para ti si eres parte de ese equipo. Tal cual. ¿Sí? Oye, Marce, en Colfondos nos hemos enfocado mucho, y digo nos hemos porque me hago parte del equipo, en formar ese liderazgo y en desarrollar las habilidades que requiere el liderazgo para acompañar a las personas, ¿sí? Nosotros como organización no podemos imponer desde la cultura, oye, tienes que ser un gran coequipero y tienes que trabajar de manera colaborativa, si tampoco tenemos herramientas para hacerlo. Y tú has hecho un trabajo muy bonito desde el liderazgo, acompañando, entendiendo cuál es el potencial de cada uno y llevándolo a ese desarrollo. ¿Podrías contarnos un poquito sobre eso? Claro, ese es un trabajo que me apasiona, más como propósito de vida, que es poder sacar lo mejor de las personas. Pero para poder sacar lo mejor de las personas, debemos primero identificarlas, y la gente no es consciente de cómo está hoy frente a eso. Entonces hemos desarrollado un programa, que es nuestro programa de altos potenciales, donde pudimos mapear a todos los líderes. Cuando hablo de mapear, es como identificar a todos los líderes de Colfondos, poder ver sus competencias, qué los motiva, cuál es también su experiencia laboral, cuáles son sus aspectos también cognitivos. Hicimos todo un enfoque de análisis de cada uno de ellos. Luego tuvimos una sesión de feedback, de poder sentarnos con ellos, de poderles decir, y fue muy interesante porque la gente se confrontaba y tenía un momento también de autoconocimiento y de encontrar cuáles eran sus luces, cuáles eran los temas que se tenían que potencializar, y después de esto pues hacerles también un acompañamiento. Hoy tenemos más de 20 personas en un proceso de desarrollo consciente 1 a 1, donde tienen coaching, donde han ido a pasantías también en otras partes como Chile en los procesos, donde están haciendo también formaciones en términos de liderazgo, y han estado supremamente agradecidos. Y hay un tema importante allí. Consideramos que a veces, hablando nuevamente de las power skills y los conocimientos técnicos, a veces estos planes se centran mucho más en cerrar la parte técnica, pero nosotros nos hemos concentrado en cerrar la parte como humana, y este coaching es un coaching ontológico que puede llegar, ontológico hablo desde el ser, desde la persona, para que después de esto pueda impactar en Colfondos. Entonces estamos muy contentos del trabajo, y también de un tema de una cultura que valora el poder hablar del talento de esta manera. Y las personas. Y las personas además, están felices. Porque también en los entornos normales, organizacionales, se dice, oye, tú tienes esta brecha técnica o lo que sea, si quieres crecer o si quieres desarrollarte, tienes que cerrarla. Pero desde lo que tú nos estás contando que pasa en Colfondos es otra cosa. Estamos centrándonos en la persona, y para los que han escuchado o visto los otros podcasts por ahí, hemos hablado de propósito, hemos hablado de cómo nos centramos en el cliente, pero no solo el cliente externo, sino también el cliente interno, que son personas que necesitan un acompañamiento mucho más allá del trabajo y del día a día, sino más personal. Tal cual, y eso es cuidado. O sea, creo que eso es cuidado, y nosotros hablamos esto como un regalo. No todas las organizaciones tienen el tiempo 1 a 1 de hacernos ver las cosas,
Y eso es un regalo, realmente es un regalo hacia el crecimiento personal y profesional de todos estos potenciales. Marce, tenemos un entorno volátil, ¿no? Están pasando en el mundo muchísimas cosas, inteligencia artificial, la gente está preocupada porque qué va a pasar con mi cargo, la inteligencia artificial me va a reemplazar, y empieza uno a meterse miedos en torno a lo que va a pasar con su futuro laboral, y resulta que tenemos de alguna manera que encontrar la manera de adaptarnos a esos cambios que nos impone la vida, ¿no? Porque nosotros no los podemos controlar. ¿Por qué te crees tú que el cambio resulta exitoso o necesario, muy necesario para las compañías? Bueno, creo que evidentemente el cambio te hace crecer y lo estamos viviendo ahora. Veníamos de estar muy estables, creo yo, siendo exitosos, pero cuando entran variables como las que estamos viviendo, que todos lo conocemos, una reforma y demás, finalmente nos hace movernos de una manera distinta. Y son 3 puntos. El cambio te hace, 1, darte cuenta; 2, salir de la zona de comodidad, de confort; y 3, desarrollar nuevas habilidades para, pues, llegar a un nivel superior. ¿Y el rol del líder qué? O sea, el líder en un proceso de transformación tan increíble, ¿qué tiene que hacer? O sea, ¿cómo se tiene que movilizar? ¿Cómo tiene que llevar al equipo? Considero que el liderazgo es inspiración, y la inspiración es solamente a través del ejemplo. Es decir, que el líder es el primero que se tiene que subir a la transformación y al cambio. Y es a través del ejemplo, es a través de no pararse de pronto en el por qué, sino el para qué, y llevar a todo su equipo a una transformación. Evidentemente, los primeros que tienen que ser los movers del cambio, de estar enfocados en que las cosas pasen de manera distinta, son ellos. Y te diría eso, es simplemente simple pero complejo, a través del ejemplo. Un consejo que le quieras dar o que le darías tú como experta a alguna persona que dice en este momento quiero cambiar de vida, no sé, quiero cambiar de trabajo, estoy buscando nuevas oportunidades, quiero irme por otro camino, ¿qué le dirías? Viendo un entorno pues laboral como el que tienes en mente, ¿qué necesita una persona para ser exitosa en el mundo laboral actual? Bueno, yo he visto mucho, y en este último tiempo que hemos hecho tantas entrevistas, y lo primero es que se pregunten realmente por su propósito, ¿sí? Que puedan decir a dónde quieren estar, qué es lo que quieren, no solamente se muevan por de pronto más salario o por reputación de una empresa, sino que se conecten con un propósito superior, es lo primero. Luego de esto es que con esa conexión del propósito superior puedan identificar esa empresa que tenga la cultura, que pregunten mucho por eso. Y me ha sorprendido positivamente en las últimas entrevistas que cuando uno hace la pregunta final de cuéntame qué quieres preguntarnos, no nos preguntan ni por salario ni por otros temas, sino nos preguntan por cultura, cómo son los líderes, cómo es el ambiente laboral. Entonces el consejo que yo le diría es eso, conéctense con su propósito y cuiden mucho la empresa, no por una posición, sino por la cultura que va a ser un habilitador para el cumplimiento de sus sueños. Fabuloso, me parece un gran mensaje para todas esas personas. Tengo que sin duda pegarme de propósito, porque tú sabes que es un tema que nos encanta, y es que en Colfondos tenemos un propósito sublime, un propósito muy trascendental, y es poder acompañar a las personas en sus diferentes momentos de vida hasta que llega el retiro, ¿sí? Y el retiro no visto desde, oye, se me acabó la vida y ahora qué voy a hacer, no tengo planes. Todo lo contrario, es qué voy a empezar a hacer con mi vida después del retiro laboral. ¿Cómo conectas tú con el propósito de Colfondos y con lo que hacemos y ese acompañamiento que le damos a los colombianos? Pues un montón. Creo que cuando uno ve pues a sus padres, comenzando por eso, y uno ve todo lo que ellos lucharon, trabajaron, marcaron vidas también a través de sus trabajos, y los ve ya como en esa curva de descenso, ahí es la primera empatía que uno tiene. Uno dice, bueno, llegar allá y es un espejo de poder llegar a una vejez tranquila. Ver a mi mamá, por ejemplo, que se pensionó de una gran empresa donde entregó toda su vida en la parte contable, y verla ahora en una estabilidad donde ella puede disfrutar muy joven con sus nietos, con sus hijos, de una manera tranquila. Ese reflejo tan cercano me hace sentir empatía con todos los colombianos y con todas las personas que podríamos darles ese futuro tan cercano y tan bonito. Dentro de este podcast tenemos un momento importante, un segmento que es un shot de espresso. ¿Qué es un shot de espresso? Son
Preguntas cortas, respuestas rápidas, en donde no hay tiempo para pensar. A ver si yo te voy a corchar ahora. Ok, vamos a ver. A ti en la entrevista. Café. Cafecito. Salud, porque esto así solo no se fue bien. Entonces vamos, ¿listo? Va. Café favorito para una sesión de trabajo en equipo. Me gusta más el té chai. ¡Ay, no! Pero tiene cafeína. Bueno, está bien. Un consejo rápido para ser un mejor líder. Sé vulnerable. Vulnerable. Tu palabra favorita para trabajar en equipo y no morir en el intento. Identifica el potencial. Bueno, es larga, pero potencial. Potencial, bien. Reuniones de equipo, ¿por la mañana o por la tarde? Tarde. ¿Sí? Sí. Ay, bueno, está bien. Listo, ahora completa esta frase. Un equipo exitoso es aquel que se conoce, confían los unos a los otros y tienen claro el resultado. Fabuloso, Marce. De verdad, muchísimas gracias por hacer parte de este espacio súper enriquecedor, valioso todo lo que nos cuentas. Y a ustedes también, muchísimas gracias por quedarse hasta este momento, por escucharnos. Invitadísimos a que nos sigan en Spotify, a que nos busquen en YouTube y que se escuchen todos esos episodios adicionales que tenemos. Nos vemos en un próximo episodio de este podcast de Colfondos. Chao. Muchas gracias. Un café con tu futuro. Un podcast de Colfondos.